sugerimos la creación de este Ministerio de Economía. Como dije anteriormente, era algo que siempre la gente había llamado por crear. Y bueno, y ahora estamos en eso. Esperemos ver los resultados, ¿verdad?, en términos de políticas económicas. Y muchas de esas cosas, de hecho, se ve, ¿verdad? Te quiero citar algunas cuestiones en donde estuvimos ya comprometidos nosotros. Por ejemplo, en toda esta evaluación de la baja de combustibles, fue algo que, si bien no se originó única y exclusivamente, es algo que nosotros veíamos que se podía hacer. La cuestión de Tecoporá, llegar a recompensar nuevamente el valor adquisitivo de lo que tenían estas transferencias sociales, porque habían perdido mucho en términos de inflación. Nuevamente, la cuestión hasta de la convergencia del déficit fiscal en el mediano plazo. Y te digo por qué. Porque mucha gente empezó a criticar el hecho de que finalmente la convergencia se dé únicamente para el 2026. Ahora, si uno mira estrictamente cuál es la aposta que nos entregaron a nosotros, era básicamente 3,1% de déficit del PIB, sin contar siquiera con las deudas que tenemos con farmacéuticas y otras constructoras, con lo cual el déficit va alrededor del 4,1%. Llegar en un año del 4,1% al 1,5% puede ser un buen plan desde el punto de vista de un cajero, pero va a ser terrible para la economía desde el punto de vista económico, porque eso va a parar totalmente la economía por el ajuste que se haga. Un ajuste del 3%, como estaba implícito si teníamos que cumplir con el 1,5% el año que viene, era básicamente un ajuste que en su momento lo habrá hecho Rumania con sus problemas o Grecia con sus problemas. Entonces Paraguay yo creo que no necesita un tipo de ajuste de ese tipo. Entonces este tipo de pensamientos son algunos ejemplos nomás, son cuestiones que nosotros estamos analizando fuertemente. Te puedo hablar de desarrollo territorial y demás. No es que no existían este tipo de análisis anteriormente, porque la Secretaría Técnica de Planificación lo tenía. El punto que yo que le dije a los compañeros de la STP, ustedes hacen muchos trabajos y se quedan en el papel, no tienen la fuerza para implementar las cosas. Entonces ahora, a partir del Ministerio de Economía y Finanzas, las cosas que ustedes trabajan, escriben, piensan, analizan, ahí sí vamos a poder implementar realmente, porque va a ser un ministerio con mucho más capacidad de decisión. Y hablando de las funciones que tiene el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, no tanto como nuevas funciones, sino como más específicas, finalmente se presentó el presupuesto general de la Nación para el año 2024, ministro, y vemos como un pequeño aumento de aproximadamente 6,5% 6,8% con respecto al presente ejercicio. Y hay un componente ahí tanto por el lado de los ingresos y por los gastos. Y yo recuerdo cuando le hice la entrevista justamente ese día que asumiste como ministro, decías que tenían como un plazo de 13 días apenas de haber asumido, entonces como que tomaron ya básicamente en un 97% o si no en un 100% de este presupuesto. ¿Qué representa este aumento y cuáles son esos componentes finalmente, considerando este desafío que representa llegar al 2,6% para el año 2024 como está planteado en el proyecto? Dos cuestiones ahí. Una cuestión, la cuestión inercial o marginal, y la otra la cuestión del stock. Y el presupuesto, como dijimos siempre, tiene muchísima rigidez. De hecho, ese aumento de 6,8% que se ve, de ese aumento también casi el 87% es debido a leyes que ya están redactadas y que no se pueden obviar. Por ejemplo, el reajuste automático que hay por inflación para algunos segmentos. También incluye, por ejemplo, la mayor parte de los intereses, ¿verdad?, que se pagan por la deuda externa, lo cual tampoco no podemos dejar de pagar. Así es. También incluye mayores egresos en términos de pensiones. Entonces, con estos tres componentes, básicamente, el margen, ese 6,8, si uno multiplica por 0,8, es básicamente está explicado por estos tres componentes que no tenemos forma siquiera de manejar, porque son desestabilizadores automáticos, básicamente. O sea, te fuerzan a que tengas que gastar sí o sí. Tenemos margen de maniobra con el 13%. Similar análisis, similar conclusión uno tiene si es que uno mira la administración central y la parte de los ingresos tributarios. Estuvimos viendo con el viceministro Oscar Lovera y justamente también alrededor del 87-88% de todos los ingresos tributarios están explicados por salarios, más pago de intereses, más la parte de pensiones. No puedo mover pensiones, está por ley.
no puedo tocar pago de intereses porque no quiero entrar en default, y la parte de salarios, básicamente hay derechos adquiridos que si yo le echo a la gente, básicamente me va a demandar y vamos a terminar pagando mucho más. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Por la gran rigidez que tiene el presupuesto de gasto y que se fue incrementando en el tiempo. Nosotros tenemos que ser transparentes en esto. Hay que hacer mucho de tarea de concienciación a la gente de que no vamos a poder seguir así, porque si 13% nomás yo puedo asignar, por ejemplo, a kits escolares, a medicamentos o a otros gastos importantes como seguridad, me queda muy poco realmente, por más que tengamos todas las ganas de cambiar. Se pudo hacer algo. Dentro de lo que nos tocó a nosotros hemos descubierto algunos lugares en donde pudimos, por ejemplo, reasignar recursos que iban a cargos vacantes, que no tenía sentido porque no se usaban. También hemos eliminado, un poco para dar la indicación, porque no tuvimos mucho tiempo, un 2% en el presupuesto de la parte de contratos. A lo mejor que se fue en silencio eso, pero cortamos la parte de contratos un 2%, tampoco queremos cortar 4 y metemos la pata, o 6, quitamos un 2%. Con eso pudimos, una vez que se resuelva la parte de la deuda con las farmacéuticas, metimos 52 millones de dólares más para medicamentos el año que viene. Que un monto, sí, me pueden decir no es suficiente, no es suficiente, pero es un 20% más de lo que tienen este año. Aparte quedan liberados los recursos de salud, de tal manera que no vaya a la parte de pago de deudas, sino queda básicamente unos 25 millones de dólares por mes para salud, para medicamentos, ¿verdad? Con toda la reingeniería que hicimos. También tuvimos algo así como 96 millones de dólares más para educación. Si bien es cierto, parte es este calafón docente que habíamos negociado, parte es realmente para la parte de kits escolares, y también se ha aumentado significativamente la parte de merienda escolar. Y ahí aumentamos no solamente para la parte del MEC, que creo que es un número bastante importante, sino también a las gobernaciones. Le hemos dado 5 millones de dólares más a las gobernaciones justamente para que siga alcanzando a más chicos la parte de la merienda escolar. Y finalmente esta parte de Tecoporá, ¿verdad?, que ajustamos por la inflación acumulada en este tiempo, esos son alrededor de 22 millones de dólares más. Entonces, son pequeñas muestras de hacia dónde nos queremos ir. Como yo dije siempre, esto no va a ser una revolución, pero va a ser una evolución, y cuando más tiempo tengamos a analizar el presupuesto, más vamos a priorizar estos 3, 4 sectores, tal vez en detrimento de otras cosas, pero los recursos son limitados, no podemos hacer todo lo que necesitamos. Ministro, sin embargo, ¿no se contempló los 400 millones de dólares adicionales que se espera recaude la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? ¿Por qué no se contempla esa adicional? Sí y no. Ok. Los 400 millones de dólares adicionales, eso va a ser en el mediano plazo cuando ya estén todo, digamos, todo el sistema operativo, ¿verdad? Justamente ayer estaba hablando con Óscar Orué, y eso va a ser a comienzo del 2025 y demás. Ahí veremos si realmente va a ser la entrega Óscar Orué con los nuevos instrumentos que tiene. ¿Qué pasa si tenemos sorpresa y Óscar Orué empieza a recaudar mucho más de lo que estamos previendo, que es un incremento de 8,5% en la parte impositiva? Hay una línea que Manuel lo conoce muy bien, que se llama otros ingresos corrientes, ¿verdad? Sí. Que básicamente esa línea de otros ingresos corrientes, siendo franco y sincero, es la esperanza de que haya mayores recaudaciones o mayores ingresos de cualquier otra fuente. Pero si no existiera eso, es exactamente igual al plan de caja que tiene que implementar el Ministerio de Hacienda. Y ahí justamente es algo también que parece que falta más comunicación. La gente cree que va al Congreso y va a conseguir más presupuesto. Y cierto, le dan. ¿Querés para tu auto, para informática, para lo que sea? Y le ponen 100 más para gasto. ¿Cómo se financia? Otros ingresos corrientes. Y básicamente esos ingresos en este momento no existen. Entonces se tiene una situación en el presupuesto general de gasto en el cual muchas instituciones tienen un enorme presupuesto. Lo que no tienen son recursos. Entonces, en parte lo que explica que a fin de cada año el presupuesto no se ejecuta en un 100%, parte es por, digamos,
incapacidad de las instituciones, pero gran parte es porque no existen los recursos, porque la mayor parte de sus gastos están financiados con esto que se llaman otros ingresos corrientes, que en realidad no existe si no existen mayores incrementos en las recaudaciones tributarias. Manuel. A no ser que te metan gente, ¿verdad? Ahí es donde bueno, y por eso se te rigidiza cada vez más. Que es lo que muchas veces se vino haciendo. Así mismo. Quiero un poco pensar contigo, ¿cómo ves el Paraguay dentro de 20 años? Ya que estamos hablando del futuro, ¿verdad? ¿Y cuáles son los temas que hoy empezamos a torcer para llegar a ese Paraguay dentro de 20 años, 25 años, no sé? Que ya no vamos a ver nosotros tal vez, ¿verdad? Más nuestros hijos, más nuestros nietos ya creo, ¿verdad? Incluso. Sí, espero ver, 20 años por lo menos sentadito viendo la tele voy a ver. No, espero ver, ¿verdad? Punto, ¿verdad? No ser parte. No ser ciego, ¿verdad? Pero que van a disfrutar ya sí. La siguiente generación, a eso me refiero, ¿verdad? Mira, esta es una carrera de maratón. Acá no podemos creer que Paraguay se va a convertir en el país desarrollado que todos queremos en 1 o 2 años. 20 años nos tomó tener este prestigio que tenemos ahora de que somos un país predecible. De que acá puede venir la gente, puede meter su plata, después puede quitar cuando quiera porque no hay restricciones a la salida de capitales. No va a perder porque el guaraní se devalúa frente al dólar en un 50, 70, 100% como en otros países. La inflación va a estar controlada. El déficit fiscal sí está más alto, pero es manejable todavía. Entonces 20 años para tener ese prestigio de el primer paso que necesitamos para un Paraguay desarrollado.